de que el rey tuviera confianza. Amén. ¿Por qué? Porque en aquellos entonces, pues el reinado, pues siempre corría el peligro de gente que, pues planeaban y maquinaban para poder gobernar y utilizaban, pues muchas porciones de venenos que lo echaban en el vino o en las comidas, y ese era el medio el cual lo utilizaban. Por eso Nehemías era una persona que el rey depositaba su confianza, porque de él dependía su vida, porque antes de comer o antes de beber, pues Nehemías tenía que probar esa bebida para saber de que no había veneno y que podía beber tranquilamente. Pero sin embargo dice la Biblia que cuando él se enteró, porque había un hombre llamado Ananis, se vio con él y le preguntó cómo estaba la ciudad donde él vivía, cómo estaba Jerusalén y cómo estaban aquellas personas que vivían en aquel lugar. Y dice la Biblia que este hombre le dice, pues, de que las murallas han sido derribadas, las puertas quemadas a fuego. Y cuando él se entera de esta noticia, dice la Biblia que él se pone triste y él se pone de rodillas y se pone a orar, entristecido por la noticia. Y a veces hay noticias que nos entristecen, y a veces hay situaciones que nos entristecen, y a veces pues hay cosas que nos entristecen. Amén. Y dice la Biblia de que este hombre llamado Nehemías, él se entristece, pero sin embargo parece ser de que él no se queda de brazos cruzados, sino que dice la Biblia de que él empezó a orar y empezó a ayunar. Amén. Antes de presentarse, porque dice la Biblia que el rostro de este hombre estaba entristecido de tal forma que el rey le tiene que preguntar: Nehemías, ¿no estás enfermo? ¿Por qué tu rostro está de esta forma, de esta manera? Y entonces Nehemías, aprovechando la situación, le dice: es que la ciudad donde viven mis padres, pues las puertas han sido quemadas a fuego, las murallas han sido derribadas. Y entonces él le presenta la situación y también le dice si él pudiera ir, si él alcanzara el favor del rey para poder ir a esa ciudad. Y dice la Biblia de que aquel rey le da la petición que él le presenta. Él le otorga la petición, pero sin embargo, dice la Biblia que primeramente él oró y él ayunó. ¿Para qué? Esperando el momento, porque a primeras de que él se enteró de la noticia, él no se presentó delante del rey, sino que primeramente oró y ayunó, esperando el momento oportuno para poder confesar lo que estaba pasando en la ciudad donde vivían sus padres y donde él pertenecía. Amén. Amén. Y yo quiero decir a la juventud, porque Nehemías, cuando fue a aquel lugar, primeramente tuvo que orar y tuvo que ayunar. Porque a veces nosotros queremos hacer bien, a veces queremos ayudar, pero lo queremos hacer sin orar y sin ayunar. Verdad. Y esos no son los modos, esa no es la forma. Porque si queremos ser de bendición, primeramente tenemos que ser bendecidos. Amén. Y si primeramente no recibimos de Dios, no podemos dar. Quizás nuestra intención es buena y queremos ayudar y queremos el poder ser de bendición, pero aunque nuestra intención sea buena, tenemos que orar y tenemos que ayunar. Amén. Y dice la Biblia que este hombre ayunó y oró para poderse presentarse delante del rey y para que el rey le otorgara la petición que había en su corazón. Porque aunque él estaba fuera de la ciudad, él se condolía, sentía dolor por lo que sucedió
padres. Porque el hecho de que él viviera fuera de Jerusalén, pues eso no significaba de que él no fuera de Jerusalén. Él sentía carga y él sentía el dolor que estaba pasando en Jerusalén, que era la tierra donde él vivía. Porque a veces, aunque temporalmente no estemos en el lugar donde no debemos de estar, eso no tiene que impedir de que nosotros no sintamos carga por la obra de Dios y por las cosas de Dios. A veces por situaciones de la vida o a veces por cosas que puedan suceder en nuestras vidas. A veces no estamos en el sitio ni tampoco en el lugar donde deberíamos de estar. Pero eso no tiene que robarnos la carga y la responsabilidad por las cosas de Dios. Porque Nehemías tenía un puesto elevado, tenía un puesto donde el rey pues confiaba en él. Pero sin embargo, él se dolió por sus hermanos. Él se dolió por la tierra de sus padres, donde él nació, donde él vivía. Porque a veces nosotros podemos estar en una situación que quizás nosotros estamos bien delante de Dios. Gloria a Dios, amén. Amén. Pero sin embargo, podemos ver gente de nuestro agrado y gente que nosotros apreciamos, que lo está pasando mal, pero nosotros no nos dolemos por ellos. Amén. Verdad. Cuando nosotros teníamos que sentir carga y responsabilidad por nuestros hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque si ellos están mal, nosotros estamos mal. Porque su dolor es nuestro dolor, su tristeza es nuestra tristeza, su preocupación es nuestra preocupación. Gloria a Dios. Y por eso nosotros, cuando nos enteramos de que uno de nuestros hermanos lo está pasando mal, pues nosotros tenemos que orar y tenemos que ayunar. Amén. Y nosotros tenemos que alcanzar no el favor del rey de este mundo, sino alcanzar el favor del rey y señor de señores. Amén. Y dice la Biblia que él fue a aquella ciudad. Y cuando Nehemías fue a aquella ciudad, cuando llegó a aquella ciudad, Nehemías no confesó lo que había en su corazón. Él no dijo lo que había en él, sino que dice la Biblia que primeramente, mientras todos estaban dormidos, él empezó a ver la ciudad cómo estaba, y viendo con sus propios ojos cómo estaba la ciudad, entonces él sí que lanzó un mensaje. Porque, como bien he dicho, a veces hay noticias que nos pueden desanimar, hay noticias que nos pueden entristecer. Y no solamente noticias, sino que también a veces situaciones que nos pueden desanimar. Perdón. Pero claro, Nehemías parecía ser de que, a pesar de que se lo dijo un hombre llamado Ananías, él no se conformó. Él tuvo que verlo por sus propios ojos para ver si era verdad lo que aquel hombre le confesó y le dijo. Y cuando él pudo vivir en primera persona la situación que estaba en aquella ciudad, entonces él dio un mensaje. Dice la Biblia: se despertó por la noche y fue a mirar por todo Jerusalén y no dijo nada a nadie. Una vez que pudo ver todo daño, entonces le dijo: vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en aprobio. Aprobio quiere decir para que no seamos objeto de burla. Amén. Este fue el mensaje que le dio al pueblo de Israel. Le dijo: vosotros veis el mal que estamos en Jerusalén. Está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Pero sin embargo le dice: venid y edifiquemos el muro y no estemos más en aprobio.
Gloria a Dios. Por eso que yo en esta tarde quiero decirle a todos los jóvenes que hay jóvenes que quizás se han derrumbado espiritualmente. Hay jóvenes que quizás pues lo están pasando mal, y por causa de la situación que ellos están viviendo, pues de alguna forma ellos están siendo de burla, porque la gente puede decir, pues no era el joven que antes estaba en la iglesia, no era el joven el cual antes se ponía de pie y era capaz de orar, no era el joven. Pero yo digo y hago un llamamiento para que de nuevo esta juventud se pueda levantar. Amén. ¿Saben por qué? Porque tenemos un Dios de oportunidades. Aleluya. Y tenemos un Dios que no se cansa de perdonarnos. Perdón. Como suelo decir siempre, de que una cierta vez le dijeron, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis enemigos? Y le dijo 70 veces 7. Pero claro, si esta pregunta se la preguntamos a Jesús, Señor, ¿cuántas veces eres capaz de perdonarme tú a mí? La Biblia nos responde y nos dice, te cansará más tú de pedirme perdón que yo de perdonarte. Amén. Gloria a Dios. Por eso yo hago un llamamiento en esta tarde para que aquella juventud que ha caído, aquella juventud que ha fracasado, aquella juventud que se siente arrinconada, aquella juventud que se siente que lo ha perdido todo, vamos a ayudarle. Amén. Amén. Vamos a ayudarle y vamos a estar por ellos. Pero primeramente vamos a orar. Amén. Y vamos a ayunar. Aleluya. Y vamos a andar en santidad. Amén. Y vamos a pedirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores Aleluya. el favor de Dios, para que el favor de Dios esté con nosotros. Porque si Él no está con nosotros, nada podemos hacer. ¿Verdad? Aunque nuestra intención sea buena, pero si no tenemos el respaldo de Dios, si no tenemos el aval de Dios, si no tenemos la aprobación de Dios, no vamos a poder hacer nada. Pero si nosotros nos ponemos en un mismo pensar, nos ponemos en un mismo sentir, si todos nosotros nos vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios el favor de Dios para que Él apruebe, gloria a Dios, y tengamos la aprobación de Dios y tengamos la bendición de Dios y tengamos el respaldo de Dios, todo cuanto nosotros hagamos no vamos a ser nosotros, sino va a ser Él. Amén. Amén. Él nos va a abrir puertas y Él nos va a facilitar las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Porque dice la Biblia que lo que Él abre no hay nadie que lo pueda cerrar. Y lo que Él cierra no hay nadie que lo pueda abrir. Aleluya. Por eso que si Él viene abriendo puertas, no va a haber enemigo que lo va a poder hacer. No va a haber enemigo que lo cierre. ¿Sabe por qué? Porque Él va a abrir esa puerta. Amén. Y yo creo en esta tarde de que cada uno de nosotros nos tenemos que doler cuando quizás nos enteramos de que un hermano nuestro lo está pasando mal, un hermano nuestro pues quizás ha caído, un hermano nuestro pues ha fallado, ha fracasado. Nos tiene que doler. No tenemos que ser egoístas y mirar solamente por nosotros mismos, sino tenemos que ser, a pesar de que sí que es verdad que somos jóvenes, unos más que otros, pero aunque seamos jóvenes en edad, eso no significa que no podamos alcanzar la madurez espiritual. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque podemos alcanzar una madurez espiritual cuando nosotros mantenemos una relación con Dios y mantenemos esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos da esa capacidad, esa sabiduría, y ese saber estar y ese sentimiento por la obra de Dios y por los hijos de Dios que son nuestros hermanos. Amén. Amén. Y este es el sentimiento que yo sentía. Gloria a Dios. El cual yo quería compartir con todos vosotros.
manos en la obra y empezaron a levantar de nuevo aquellas murallas, cuando empezaron cada uno a trabajar en el sitio donde les pertenecía, en el lugar donde debían de estar. Amén. Se levantaron otra gente, que dice la Biblia en el verso 2 y verso 19, dice: pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis en contra del rey? Es decir, intentaron desanimarles. Esta gente intentaron desanimarles. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no eran del pueblo de Israel. Dice la Biblia de que, ¿ves? Dice, y Gesem, el árabe, es decir, no era del pueblo de Israel. Era gente, hermanos míos, que quizás estaban en Jerusalén, pero no eran nacidos de Jerusalén. No eran pertenecientes de Jerusalén. Porque siempre va a haber gente dispuesta a desanimarte. Verdad. Pero esa gente que está dispuesta a desanimarte son gente que no ha nacido de nuevo. Verdad. Que aparentemente parecen ser que son de la iglesia, aparentan que son nuestros hermanos, pero sin embargo no lo son. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, que no desean nuestro bien, sino que desean nuestro mal. Mi alma te alaba. Y esa gente siempre va a estar dispuesta para desanimarte, para decirte: ¿para qué malgastas tu tiempo? ¿Para qué asistes a la iglesia? Pues eres joven, tienes que vivir la vida. Estás malgastando tu tiempo entre cuatro paredes. No ves lo que estás haciendo, no estás logrando nada, no estás consiguiendo nada. Y siempre va a estar dispuesta para desanimarte. ¿Por qué? Porque esa gente no han tenido un encuentro personal, verdadero, genuino, con el Dios verdadero. Amén. Esa gente no ha nacido de nuevo y no desea nuestro bien, sino que desea nuestro mal. Verdad. Pero yo quiero animarnos en esta tarde para que todos juntos pues podamos levantar esa juventud que se ha caído. Amén. Para que se pueda restaurar esa juventud que se ha caído. Aleluya. Gloria a Dios, porque esa juventud necesita de Dios. Amén. Esa juventud necesita de Dios. Amén. Y quizás, pues tú como joven puedas ser la herramienta que Dios pueda utilizar para poder animar a esa juventud. Amén. Para poder ayudar a esa juventud, para darles el mensaje que esa juventud está necesitando. Aleluya. Gloria a Dios, porque quizás Dios te pueda utilizar y Dios te pueda iluminar con una simple palabra. Dios te bendiga, Dios te ama, Dios que está a tu lado, Dios Amén. sigue estando contigo. Gloria a Dios. Quizás tú digas, pero no es gran cosa, pero es mejor lo poco de Dios que lo mucho del hombre. Amén. Verdad. Amén. Por eso que tan solamente una palabra de Dios puesta en tus labios puede hacer mucho. Amén. Amén. Por eso yo quiero ser de aquellos que pueda extender mi mano amiga y pueda ayudar a mis hermanos. Amén. Yo quiero ser de aquellos que Yo pueda también, Padre. lanzarles un mensaje de aliento, de consuelo, de ánimo, para que esa juventud, esas personas que tanto están esperando ese mensaje, o quizás están esperando ese momento porque piensan que Dios le ha abandonado, porque piensan que Dios ya no está con ellos, porque piensan que Dios le ha dado la espalda, porque han fallado, porque han fracasado, porque han cometido cosas indebidas, cosas que no deberían haber hecho. Porque claro, el enemigo siempre está para acusar. Verdad. El enemigo siempre está para acusar. Él es experto en acusar. Él es experto para convencerte de que lo que has hecho no se debería de hacer, y para que tú te sientas mal delante de la presencia de Dios y seas capaz de darle la espalda a Dios, creyendo de que Dios no te puede perdonar, creyendo de que Dios se ha apartado de ti, creyendo de que Dios ya no está contigo. Pero sin embargo, queremos desmascarar al enemigo. Aleluya. Con sus sucias mentiras y
sabiendo de que Dios sigue estando de nuestra parte. Amén. Que Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, a perdonarnos, Gloria a Dios. para levantarnos y recuperarnos en el nombre de Jesús. Amén. Por eso que nos necesitamos los unos a los otros. Verdad. Pasa, Y Pablo. necesitamos el poder estar ahí para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Amén. Porque hoy me puedo cansar yo y mañana se puede cansar otro de mis hermanos. Verdad. Y siempre nos necesitamos los unos a los otros. Aleluya. Amén. Pues